Hola y gracias por venir al 2219. Os vamos a contar de qué va Inferno, de Fernando Eduardo Sánchez, que publica la editorial Red Mojo. Es un juego de mesa competitivo de 1 a 4 jugadores tipo Eurogame, basado en la Divina Comedia de Dante. El diseño y la calidad de los componentes que vais a ver no son los finales, ya que en el momento de grabar este vídeo el juego aún no está publicado, pero no van a diferir demasiado a lo finalmente publicado. Antes de comenzar, dadle al like, suscribiros al canal y compartirlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal. Comenzamos. Juegos de Mesa 221B, con Javi y Marta. Colocamos el tablero en el centro de la mesa dependiendo del número de jugadores. Utilizamos una cara para 3-4 jugadores y otra si somos 1 o 2 jugadores. El tablero está dividido en 3 zonas. En la parte de arriba tenemos la ciudad de Florencia, con sus barrios y localizaciones. En la parte media tenemos el infierno, con el camino de Dante, el cementerio, el río Aqueronte, el marcador de préstamos, la muralla de Dite y el marcador de infamia. Y en la parte inferior tenemos el registro, con los bonos, los marcadores de pecado, el río Estigia, el área de diplomas y el río Flegetonte. Mezclamos las 8 losetas de localizaciones de Florencia y colocamos cada una sobre la silueta que corresponda. Estas fichas son los invitados. Hay una de cada color y colocamos tantas fichas de cada color como el número de jugadores hay en la partida. Somos 4 por 4 de cada color y las colocamos en la loseta del palacio. En el mercado colocamos un recurso por cada jugador: armas, pan, vino y telas. Este es Dante. Aquí tenemos la versión normal y la versión deluxe. Vamos a utilizar la versión deluxe, que es más bonita, y colocamos a Dante en el camino de Dante en la posición que indique el número de jugadores. Si somos 3 jugadores, colocaremos esta ficha de atajo en la quinta parada de Dante, empezando por abajo. Hacemos una reserva de monedas. Tenemos los florines, que utilizaremos para pagar en Florencia, y los dracmas para pagar en el infierno. Hacemos también una reserva con todas las almas y también con las fichas de medio diploma. Este es el mazo de plagas. Lo mezclamos y le damos la vuelta, revelando la carta que nos dice que tenemos que llevar estas almas al cementerio. Pues llevamos una alma morada, una marrón, una amarilla y una azul clarito. La carta la llevaremos al fondo del mazo, revelando la siguiente carta que utilizaremos durante la partida cuando se acaben las almas del cementerio. Colocamos los 8 indicadores de colores, cada uno en su posición, en el río Flegetonte. Tomamos al azar una carta de guardián de color rojo y otra de color negro. El resto se van a la caja. Y nos ha tocado jugar con Minos y con Medusa. Cada uno tiene su correspondiente miniatura o standee, dependiendo si es la versión normal o deluxificada. En el caso de Medusa jugaremos con estas fichas de alma petrificada que dejaremos aquí en esta reserva. Y en el caso de Minos tendremos que repartir a cada jugador una de estas fichas, cogiendo cada jugador una de su color. Y colocamos las figuras donde indica su tarjeta. Medusa irá en la casilla más a la izquierda del círculo amarillo y Minos irá en la casilla más a la derecha del círculo morado. Cada jugador recibe su tablero personal, 4 fichas de torre numeradas del 1 al 4 y todas las fichas del color elegido. Además, algún guardián de otro componente, como por ejemplo Minos, que nos daba esta ficha, pues también la recibiremos. Colocamos la barca de nuestro color en la primera posición del marcador de préstamos y también colocamos nuestra llamita en la primera posición del marcador de puntos de infamia. Estas son las cartas de familia. Las mezclamos y repartimos una a cada jugador. En esta carta nos vamos a encontrar con qué recursos comenzamos la partida. En la parte de arriba tenemos 2 símbolos que hacen referencia al marcador de pecados del tablero. Este lo utilizaremos en partidas de 2 a 4 jugadores y este también lo utilizaremos en partidas de 4 jugadores. Es decir, que en partidas de 2 y 3 jugadores solo utilizaremos este y hasta 4 jugadores utilizaremos los 2. ¿Qué quiere decir estos símbolos? Bueno, pues que en este caso el jugador de nuestra izquierda tiene que colocar una calavera en el marcador gris del marcador de pecados.
y que el jugador de nuestra derecha tiene que colocar una calavera en la zona rosa del marcador de pecados. Y estos símbolos de aquí son los recursos y efectos que vamos a recibir nosotros. Por ejemplo, esta carta nos dice que recibimos 3 florines, 2 cartas de fraude, que para ello cogemos el mazo de cartas de fraude, lo mezclamos y recibimos 2 cartas. Estas cartas son secretas e irán a nuestra mano. También nos dice que llevemos a 4 nobles de nuestra reserva a nuestro hogar. Cogemos a estos 4 nobles y los llevamos al hogar. Y por último recibimos 4 dracmas. El jugador verde, por ejemplo, ha recibido esta carta y recibe 3 florines, 2 cartas de fraude, 3 dracmas y nos dice que lleve a 3 nobles al hogar, que amplíe una planta de su torre, colocamos el primer piso, y que además lleve al noble que le queda a una de las plantas de la torre, por ejemplo a esta. ¿Qué más efectos nos podemos encontrar? Por ejemplo este de aquí, que nos dice que llevemos a 3 nobles al hogar y además a un pillo, que son estas figuras de niño que son un poquito más pequeñas. O este efecto de aquí, que nos dice que cojamos a un invitado de palacio del color que queramos y lo llevemos a nuestra torre. Cuando todos los jugadores hayan recibido las cartas de fraude, dejamos el mazo al alcance de los jugadores y revelamos las 3 primeras cartas. Para la primera partida nos recomiendo utilizar las bonificaciones del marcador de pecados que vienen impresas en el tablero, pero para las partidas posteriores nos recomiendo utilizar estas fichas de bono. Las mezclaremos y las colocaremos al azar en cada una de las posiciones, las plateadas en las zonas de extramuros y las doradas para la zona de intramuros. Esto nos va a dar más variedad a nuestras partidas. Determinamos quién es el jugador inicial y ya tenemos todo listo para comenzar a jugar. El objetivo del juego es conseguir almas pecadoras para llevarlas al círculo correspondiente del inframundo y que expíen allí sus pecados. Esto nos dará puntos de infamia. El que tenga más puntos de infamia al final de la partida ganará. Comenzando por el jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, los jugadores irán jugando sus turnos. El turno de cada jugador se divide en 2 fases. Primero se juega la fase de infierno, donde conducirá un alma por el inframundo para llevarla a su círculo correspondiente. Y luego jugará la fase de Florencia, donde urdiremos nuestros planes para conseguir recursos y nuevas almas. Vamos a ver la primera fase, el infierno. Esta zona es el infierno. Tenemos los 9 círculos donde irán las almas que representan los pecados. El limbo, donde irán las almas paganas. Lujuria, gula, avaricia, pereza, herejía, violencia, fraude y traición. Cada uno representado con un color. Además, cada casilla tiene un escudo que se corresponde con un barrio de Florencia. Las almas comienzan en el cementerio. Tienen asociado el color de su pecado, que es el círculo al que deben dirigirse. En esta fase moveremos un alma un espacio hacia el círculo de su color. Podemos moverla desde el cementerio pagando un dracma para que Caronte nos ayude a cruzar el río Aqueronte. Al moverla desde el cementerio la llevaremos a cualquier espacio que esté vacío del limbo. Vacío quiere decir que no esté ocupado por otras almas o guardianes, así que podríamos moverla aquí. La otra opción que tenemos es, si hay almas disponibles de turnos anteriores en la zona del inframundo, podemos mover ese alma. Un alma que esté disponible quiere decir que esté de pie, que no haya llegado ya al círculo de su color, así que podríamos mover este alma, por ejemplo, aquí. Cuando movamos un alma seguiremos los caminos marcados por las cadenas. Si la movemos aquí terminaríamos nuestro movimiento, pero si lo movemos aquí como está ocupado, seguiríamos moviéndonos. Bien podríamos ir aquí o bien seguir. Esta también está ocupada, así que 2 nuevos caminos están disponibles. Como ambos están vacíos, elegimos a cuál nos movemos y como llegamos al círculo de nuestro color, tumbaremos el alma. Este alma ya no se podrá mover y como ha llegado a su círculo, ganaremos los puntos de infamia que están asociados a ese círculo, en este caso 3. Las almas en su viaje se encontrarán con la muralla de Edite. Para que un alma atraviese esta zona deberemos tener una licencia de nuestro color. Ahora este alma podría llegar por este camino a su círculo. Lo que no podríamos es moverla por aquí porque no tenemos licencia de nuestro color en esta zona. Luego veremos cómo se consiguen estas licencias. El icono de la casilla al que lleguemos con nuestra alma tiene que ver con la fase de Florencia, lo vemos luego. ¿Y qué ocurre si no podemos mover almas porque están todas tumbadas y no tenemos dracmas para pagar a Caronte? Bueno, pues podemos pedir un préstamo a Caronte que nos dará 2 dracmas para nuestros asuntos en el infierno. Eso sí, a cambio bajaremos nuestro barco por el contador de préstamos una posición.
En la casilla donde nos encontremos, si tiene un relojito de arena, quiere decir que perderemos 2 puntos al final de la partida. A medida que vayamos bajando, si atravesamos esta zona, perderemos inmediatamente 5 puntos de infamia. Si estamos ya al final del marcador y seguimos pidiendo préstamos, pues cada vez que lo hagamos perderemos 5 puntos de infamia. Llegamos a la fase 2, la fase de Florencia. Aunque no lo parezca, la fase de infierno y de Florencia están conectadas, porque el símbolo de la casilla a la que hemos llevado el alma es el símbolo del barrio en el que podremos hacer nuestras acciones en Florencia. Así que deberemos pensar muy bien dónde mover el alma para resolver ahora la fase de Florencia. Tres opciones tenemos en la fase de Florencia, deberemos elegir una de ellas. Podemos llevar a un familiar a Florencia, delatar un pecador o convocar un consejo familiar. Vamos a verlo. Llevar un familiar a Florencia, elegimos un familiar de los que tengamos en el hogar y lo llevamos a una de las localizaciones del barrio donde hayamos terminado de mover el alma, en este caso en la zona del Borgo, así que podemos llevar el familiar a esta zona o a esta zona. O bien podemos pagar 2 dracmas y moverlo a cualquier localización. A la hora de llevar un familiar a una localización, da igual que esté ocupado por familiares nuestros o de otro jugador. Las localizaciones cuadradas son localizaciones de libre acceso, no tendremos ningún tipo de restricción para llevar familiares allí. El pajar, cuando vengamos aquí con un familiar, adoptaremos a un pillo de la calle. Cogemos un pillo de nuestra reserva y lo colocamos en la loseta. El banquete, aquí haremos contactos y aumentaremos nuestra torre. Añadiremos un nuevo piso a nuestra torre que nos vendrán bien para alojar invitados, tener mercancías y también si tenemos la torre más alta al final de la partida nos dará puntos de infamia. El banco, ganaremos 2 florines y uno más por cada invitado que tengamos en nuestra torre. En este caso ganaremos 2 florines y uno más por cada invitado. Tenemos un invitado, pues un florín más. Y por último tenemos el patio. Los guardias que nos están vigilando están haciendo el vago, así que podemos aprovechar para mover hasta 2 familiares de la torre al hogar y también reorganizar nuestra torre. Y luego están las localizaciones especiales que para llevar familiares aquí debemos cumplir los requisitos marcados con el icono en la parte superior izquierda. Para ir a la hoguera deberemos ir con un pillo o bien pagar un florín. Como tenemos pillos en el hogar, pues mandamos un pillo a la zona de la hoguera. Y haremos todo lo que viene indicado aquí abajo. Por un lado tenemos que podemos cambiar hasta 3 de nuestros florines por 3 dracmas. Además podemos obtener una licencia o bien mover un espacio, un indicador del río Flegetonte. Moveremos el indicador que queramos a la derecha, luego veremos para qué vale esto. Y además podremos bien pagar un dracma para mover un guardián, luego veremos para qué valen los guardianes. O pagar 2 dracmas para jugar las opciones del río Estigia. Esta es la zona del río Estigia, luego veremos también para qué vale esto. La muralla, para venir aquí igual tenemos que ir con un pillo o bien pagar un florín y traer a cualquier familiar y haremos lo de abajo. Tenemos por un lado cambiar hasta 2 de nuestros florines por 2 dracmas. Después podemos mover una de nuestras mercancías de la torre a la zona de abastecimiento. Por ejemplo, en la torre tenemos pan y vino. Pues vamos a mover el vino a la zona del abastecimiento y obtenemos la recompensa. En este caso obtendremos un punto de infamia por cada calavera que tengamos en el marcador de pecados. En este caso tenemos 2 calaveras que somos el color rosa, así que obtendremos 2 puntos de infamia. Y por último pagaremos 2 dracmas para jugar una carta de fraude. Más adelante vemos cómo se usan estas cartas. El mercado, aquí tendremos que ir con un pillo y robaremos una de las mercancías que llevaremos a nuestra torre. Solo podemos tener una mercancía de cada tipo en nuestro poder, así que me voy a llevar un arma. Y me la llevo a un espacio vacío de nuestra torre. Luego para llevarla al abastecimiento pues tendremos que ir por ejemplo a la muralla. Y ya solo nos queda ver el palacio. Para venir al palacio deberemos pagar un florín. Elegiremos a un invitado que no tengamos ya en nuestra torre, lo llevamos a un espacio vacío en nuestra torre y recibiremos tantos florines como el piso en el que alojemos a nuestro invitado, en este caso 2 florines. Otra opción que tenemos es delatar a un pecador para ejecutarlo inmediatamente y llevar su alma con el color correspondiente al cementerio, avanzando en nuestro marcador de pecados. Para delatar a un pecador deberemos hacerlo con un familiar que esté en una localización del barrio donde acabó nuestra alma en la fase anterior, o bien pagar 2 dracmas y hacerlo en una localización diferente. En este caso nos vamos a este barrio que es donde acabó nuestra alma. Si delatamos en una localización sin restricciones, de libre acceso, simplemente cogemos el familiar y lo llevamos a un espacio vacío de nuestra torre.
Pero si lo hacemos en una localización especial, tenemos que tener en nuestra torre un invitado del mismo color que la localización, en este caso azul. Y alojaremos al familiar en el mismo piso que el invitado, así que es importante organizar bien nuestra torre. Después de llevar el familiar a la torre, el resto de familiares se va a recoger para protegerse, así que todos los familiares que estén en Florencia vuelven al hogar. Llevamos al cementerio un alma del mismo color donde hemos delatado, es decir, de la zona de palacio, que es azul, que es la traición, así que cogemos un alma de la reserva y la llevamos al cementerio. Avanzamos en el marcador de pecados un nivel, nuestro marcador, si no tuviéramos aquí la calavera, pues pondríamos una en el nivel 1. Y además obtendríamos la recompensa asociada al color. En este caso nos permitiría avanzar en cualquier marcador de pecados o si no obtendríamos la recompensa. Y moveremos a Dante un espacio siguiendo su camino. Si llegamos a un espacio con estos símbolos, llevaremos un alma penitente al cementerio y además moveremos a uno de los guardianes. En este espacio aquí podemos jugar una de nuestras cartas de fraude. Si llegamos a este símbolo, jugaremos una carta de fraude, que tenemos pendiente explicaros cómo se juegan. Y si llegamos a un diploma, el jugador que tenga su calavera más avanzada en el marcador de pecados de ese color, en este caso la avaricia, colocará un disco de su color, en este caso el de color verde, en la zona de diplomas. Si hay varios jugadores empatados, todos los jugadores empatados colocarían ahí un disco. Y si Dante llega a la última zona, activaríamos este diploma y además el jugador que ha llegado a esta zona obtendría 2 puntos de infamia. Y activaríamos el final de partida además. La tercera opción que podemos elegir en Florencia es convocar un consejo familiar. Esta acción es poco frecuente, ya que será la única opción que tenemos si no tenemos familiares en ninguna localización, si no tenemos espacio disponible en nuestra torre o si no disponemos del invitado adecuado. Perderemos 2 puntos de infamia por no saber gestionarnos bien y podremos elegir entre trasladar un familiar al hogar desde tu torre o una localización de Florencia, trasladar un invitado desde la torre a palacio o trasladar una mercancía desde tu torre al mercado. Así sería un turno de jugador, fase de infierno y fase de Florencia. Si no se ha activado el final de juego, pasamos el turno al siguiente jugador. Pero antes de ver cómo se resuelve el final de partida, vamos a ver algunas cosas que se nos han quedado en el tintero, que son unas cuantas. Las cartas de fraude. Estas cartas las jugaremos, por ejemplo, desde el mercado. Podemos jugar una de nuestras cartas de mano o bien pagar un dracma y jugar una de las cartas que estén boca arriba en el mercado. Cuando juguemos una de estas cartas de fraude tenemos dos opciones, jugarla con una de la izquierda o la de la derecha. La de la izquierda es inmediata y tendremos que tener el recurso arriba indicado, en este caso pan. Podremos tenerlo en cualquier zona del tablero, tanto en la torre como en la zona de abastecimiento. Simplemente con tenerlo nos basta. Y obtendremos uno de los dos beneficios indicados. Podemos o bien avanzar en una posición uno de los marcadores de pecado o ganar inmediatamente 3 puntos de infamia. Si decidimos jugar la parte derecha de la carta serán beneficios que obtendremos al final de la partida y tendremos que tener al final de la partida el recurso indicado. Tendremos que tenerlo en cualquier parte de nuestro tablero. Cogemos la carta, la llevamos a la derecha de nuestro tablero solapada con otras cartas que ya tuviéramos y dejar a la vista la columna. Cuando juguemos una de las cartas que tengamos en mano deberemos reponerla o bien con una de las 3 cartas que están visibles en el mercado o robar la primera del mazo. En el momento que falten cartas visibles en el mercado, reponemos inmediatamente. Cuando un jugador mueva su calavera y llegue a la cuarta posición de uno de los marcadores de pecado, obtendrá una de estas fichas que representan medio diploma que utilizaremos al final de la partida. El río Estigia lo jugaremos, por ejemplo, cuando vayamos a la hoguera. Y haremos una de estas 3 opciones. Podemos quitar un alma de cualquier color del cementerio y activaremos una de nuestras calaveras de la zona plateada del marcador de pecados. Podríamos mover esta calavera. Si quitamos 2 almas del mismo color, activaremos una de nuestras calaveras del marcador de pecados de la zona dorada, que es la zona de intramuros. Y si quitamos 3 almas del mismo color, activaremos una de cada sitio, una de intramuros y otra de extramuros. Si en cualquier momento el cementerio se queda vacío, colocamos las almas indicadas en la primera carta del mazo de plagas, las colocamos en la reserva al cementerio y esta carta la llevamos al final del mazo y revelamos la siguiente. Cuando un efecto del juego haga activar a uno de los guardianes, elegimos con qué guardián vamos a jugar y aplicamos sus efectos. Cada uno tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, Medusa. Al activarla, moveremos a Medusa a cualquier espacio vacío del inframundo. Y nos fijamos en todas las almas que tiene adyacentes. Ahora mismo tiene esta o esta.
Elegimos un alma, por ejemplo esta, y la petrificamos. Colocamos aquí una ficha de alma petrificada, el alma la retiramos y a partir de este momento este espacio queda ocupado por esta ficha de alma petrificada, ya no se podrá mover. ¿Para qué nos sirve esto? Pues por ejemplo para fastidiar al siguiente jugador que hubiera podido mover el alma de color azul a su círculo y puntuarlo, pues ya no podrá hacerlo. Y ahora sí vamos a ver la puntuación final. Cuando Dante llegue a la última localización de su camino, la persona que haya hecho llegar a Dante a esa última casilla terminará su turno y el resto de jugadores jugarán un último turno cada uno. Y pasamos a puntuar comenzando por el jugador que desató el final de partida en orden inverso. Nos fijamos en las cartas que hemos dejado para puntuar al final. Tenemos que cumplir los requisitos indicados. En este caso tenemos que tener vino, que lo tenemos, pan, que lo tenemos, pero no tenemos armas. Así que solo vamos a puntuar estas dos cartas y de cada carta elegiremos una de las dos recompensas. Reajustamos cada uno de los marcadores del río Flegetonte moviéndolos un espacio a la izquierda según el número de espacios vacíos que tenga cada uno de los círculos. Por ejemplo, el círculo morado tiene un espacio vacío. Así que movemos el marcador morado un espacio vacío a la izquierda y así con todos los círculos y marcadores. Rescate de diplomas comenzando por el jugador que desató el final de partida. Podrá descartar dos fichas de medio diploma para obtener un diploma completo y colocará una de sus fichas pues en uno de los diplomas que no tuviera. Si le sobra alguna ficha de medio diploma, pues esa ficha no le va a dar ningún beneficio. Y ahora vamos a puntuar cada uno de los diplomas. Comenzamos por el morado. Todos los que tengan ficha en el morado van a puntuar el número que indica el indicador del río Flegetonte por el número en el que se encuentra su calavera en el marcador de pecados. Por ejemplo, en este caso solo está el verde, puntuará 3 por 4, 12 puntos. Y ahora vamos a puntuar en negativo según los préstamos que hayamos pedido a Caronte. Por ejemplo, el jugador rosa se va a quitar 4 puntitos. Finalmente puntuamos la excelencia de Florencia. Quien tenga la torre más alta se llevará 3 puntos. 3 puntos también se llevará el que tenga el mayor número de invitados. 2 puntos el que tenga la mayor cantidad de florines y 2 el que tenga más familiares en el hogar. En caso de empate todos puntúan los mismos y se llevan los mismos florines. El que tenga más puntos de infamia gana la partida y en caso de empate pues los jugadores empatados comparten la victoria. Bueno, nos hemos dejado algunas cosillas sin profundizar en exceso para no liaros demasiados con las reglas, ¿vale? Os recomendamos, como en todos estos juegos que son un poquito extensos, que os leáis bien el manual de reglas para tenerlo todo bien claro. El juego además propone algunas variantes para aumentar la interacción entre los jugadores y también para jugar en solitario con diferentes desafíos para darle más variedad. Si queréis ver una partida os recomendamos la que jugamos en directo con Lolo de Red Mojo y Fernando, el autor. Y ya está, dadle al like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo que nos viene fenomenal. Fenomenal y si os gusta mucho lo que hacemos, haceros mecenas del 221B. Nada más majos, muchas gracias por vernos. Adiós.